Dios les bendiga mucho en este día. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Mire, hay un peligro de decir que vamos a ser breves, porque cuando yo decía que iba a ser breve allá en mi iglesia, entonces el Señor muchas veces hacía cosas y entonces yo me quedaba con la boca abierta y decía, Señor, no voy a decir más, que voy a ser breve. Voy a hacer lo que tengo que hacer. En este día estoy contento de estar con ustedes nuevamente y quiero compartir la palabra del Señor, y yo quiero que usted no se asuste. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención a veces en la televisión y en el internet, en los libros que se escriben, y es un tema que se hizo como tan fantasioso, que es la batalla o la guerra espiritual. Y la palabra de Dios contiene toda la enseñanza correcta acerca de todo lo que necesitamos saber. Me gustaría que usted busque en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Todo lo que quiero compartir hoy va a estar bajo la cortina de 2 versículos que están ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, los versículos 6 y 7. Para que usted note que no hay tanta, ¿verdad?, fantasía en el asunto, sino que hay una realidad que corresponde al creyente conocer, saber y practicar. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y, dígalo fuerte, otra vez digo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eterno Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón. La vida de cada uno de nosotros está en tus manos. Tú conoces la batalla que celebramos cada día, y yo te ruego por los méritos de Jesucristo que hoy sea un día en donde tú nos otorgues la victoria en todas aquellas cosas que hemos sido derrotados. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú hables a nuestras vidas. Amén. Mis buenos hermanos y hermanas, ¿cómo enfrentar los ataques del enemigo y vencer? Eso es de suma importancia. Nosotros vivimos una realidad innegable, y yo entiendo que toda persona que, aunque no conozca la Escritura, aunque no se haya convertido al Señor, cuando el Espíritu Santo toca su oído, abre su entendimiento, ilumina su mente y su corazón, entiende la realidad en la que vive y se ve convocado y confrontado por Dios para tomar una decisión definitiva en su vida. Yo creo definitivamente que Dios creó seres humanos con raciocinio. Él puso un alma, un espíritu, y Él es quien nos ayuda a entender por medio del Espíritu Santo su palabra para que tomemos la mejor decisión de nuestra vida. Nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos una lucha feroz entre el bien y el mal. Usted lo habrá notado, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Encontramos una lucha feroz. Se nos muestran 2 caminos, el ancho y el estrecho, 2 estilos de vida, la carne y el espíritu, 2 reinos, 2 reyes, 2 destinos finales, el cielo, que es las moradas de Dios, y el infierno, fuego eterno, el hogar de Satanás, sus ángeles, y de todo lo que dice Apocalipsis que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Y cosas que escoger la bendición o la maldición, la vida o la muerte,
Escoger servir a Dios o servir al mundo, como decíamos el domingo pasado. Qué bueno es haber estado el domingo pasado. Podemos señalar el domingo pasado. Escojan a quién van a servir, a Dios o al mundo. La Escritura nos deja claro en distintos pasajes que hay solo dos lados y que nosotros pertenecemos al uno o al otro. Eso es de suma importancia, y hago un paréntesis para decirle que cada uno de nosotros somos responsables y somos creyentes de hablarle a nuestra familia. Aparte de testificar con nuestra vida, tenemos que hablarle a nuestra familia y decirle realmente en qué lado se encuentran, en qué lado nos encontramos nosotros. Pero ellos deben ver claramente, tienen que ver la diferencia a qué lado pertenecemos nosotros los que decimos que somos de Cristo. Y es nuestra responsabilidad. Ahora, como nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios, nuestro Creador, el trío Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él diseñó desde antes de la fundación del mundo un plan maravilloso para acercarnos a Él. Juan 3:16 al 21 lo explica claramente. El primer versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si está diciendo que el que cree no se pierde, mantiene vida eterna, es porque en la condición en que está perdido y no tendrá esa vida. ¿Se da cuenta? Ahora, muchas veces nosotros predicamos Juan 3:16 y el amor de Dios sí, pero sigue diciendo claramente que el Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y describe más, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y los hombres no vienen a la luz para que no sean descubiertas que sus obras son malas, o para que no sean reprendidos y corregidas sus obras. Así dice en ese pasaje. Ahora, mientras tengamos vida, mientras Dios tenga en esta tierra a su iglesia, hermanos y hermanas, tendremos una batalla campal contra el enemigo, una batalla campal para escoger entre el camino malo y el camino bueno, entre las tinieblas y la luz, entre el reino, y suena pesado, perdonen la hora de esta mañana, entre el reino de Satanás y el reino de Dios. En una ocasión, una hermana de muchos años en la fe dijo: si un día dan un estudio acerca de Satanás, no me importa el predicador que sea, yo me paro y me voy. ¿Sabe qué? Ese es un truquito que el enemigo tiene. Hay mucha gente que le aterra. Oiga, yo le voy a decir a usted una cosa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, claro está que yo no voy a resaltar cualidades del enemigo. A quien hay que resaltar es a Dios. Pero hay que advertirle al creyente que nosotros vivimos en este mundo, tenemos un Salvador que derrotó al enemigo, pero el enemigo, sin que usted lo pueda entender ni yo se lo pueda explicar, todavía está bien suelto. ¿Lo entiende bien? Y entonces no nos podemos dormir en los laureles. Por eso la Escritura enfáticamente habla y radicalmente da mandamientos acerca de Él, en contra de Él, pero nos lo da a nosotros. Toda persona que viene a Cristo y le recibe como Señor y Salvador, se gana gratuitamente a un enemigo, al mayor enemigo de Dios y de la raza humana. Pero cuando viene a Cristo, Él se hace su enemigo, porque antes no lo era. Porque simplemente éramos súbditos, esclavos de Él. Y nos hacemos diametralmente enemigos de Él. Porque otro amo y Señor no solo conquista nuestras vidas, sino que nos compra y nos arrebata de sus manos. La última entrevista, yo siempre hago entrevista a personas, yo no sé que lo estoy entrevistando, que le hice a un hombre, casi siempre se pone nervioso ante esta pregunta: ¿dónde vas a pasar la eternidad si hoy fuera el último día de tu vida? Algunas personas, aunque usted no lo crea, un poco nervioso y riéndose con una risa de nervios, los pasaré en el infierno. Yo digo, no me da gozo lo que estás diciendo. ¿Crees que me voy a alegrar?
que me voy a sentir feliz con esa declaración que usted hace acerca de usted? ¿Y usted cree que usted va a estar en el infierno con esa sonrisa, ya sea de verdad o de mentira? ¿Va a estar en el infierno con esa sonrisa? ¿Acaso cree usted que el infierno es un juego? Pues ¿sabe qué? Mucha gente te contesta así. Ellos entienden que su vida es esa y que para allá van. Y algunos están felices de saber que van para allá. No puede ser. Hay que confrontarlos inmediatamente y decirles lo que es el infierno y que hay solución para no llegar a ese lugar. Yo quiero mostrarles dos puntitos sencillos en el día de hoy para que ese enemigo que se disfraza de ángel de luz pueda ser enfrentado por nosotros y nosotros podamos ser vencedores. Lo primero es, se lo voy a mostrar como una especie de ilustración que no vamos a leer todo eso, pero sí le voy a hacer la referencia que luego usted la lea detenidamente, la estudie detenidamente, que cómo es el punto número uno, cómo es que el enemigo ataca a las iglesias y a cada persona en particular, a cada creyente especialmente. Y está ilustrado en las cartas, 7 cartas que el Señor envía al ángel de la iglesia en Apocalipsis. 7 iglesias que existieron, que no existen obviamente, pero las distintas formas en que el enemigo atacó a esas iglesias es la misma manera que ataca a la iglesia del Señor en todo lugar y en todos los tiempos. Miren, a 5 de las 7 iglesias el Señor las amonestó severamente porque habían cedido al pecado. Y solo Esmirna y Filadelfia, 2 iglesias que eran preservadoras, se mantenían evangelizando y esperando fielmente al Señor. Incluso eran las que se sentían débiles. Pero no, a Éfeso el Señor le dice que había dejado su primer amor. Le reconoce todas las cosas buenas, pero la que le reclama supera a todas las cosas buenas que tenía. Has dejado tu primer amor. A Pérgamo se había entretenido y había tolerado a los que enseñaban falsas doctrinas y llevaban a los hermanos a cometer fornicación. A Tiatira el Señor le dice que toleraba una profetisa que la comparaba con Jezabel, la del Antiguo Testamento, que sedujo al rey Acab y llevó a Israel a cometer no solo prostitución, hechicería y cuantas barbaridades, sino también adorar dioses falsos. Ya conocen la historia de Jezabel. Pero Dios le reclama a la iglesia de Laodicea, que decía ser rica, mas Dios la llama desventurada, pobre, miserable, ciega, desnuda y además era tibia. ¿Se da cuenta? 5 iglesias. Oiga, a las 5 el Señor las corrige y les dice algo bien interesante: arrepiéntete. El Señor les dice a su iglesia: arrepiéntete. Ojo con eso. Nosotros estamos viviendo un tiempo sumamente difícil para la iglesia del Señor. Las presiones sobre la iglesia están aumentando en todas partes del mundo y van a seguir aumentando. Pero oiga lo que el Señor le dice y anote lo que el Señor le dice a Esmirna y a Filadelfia. A Esmirna le dice: no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estoy hablando de una de las iglesias a la que el Señor no amonesta, pero el Señor le dice a esa iglesia que está haciendo lo correcto, que el diablo va a echar en la cárcel a muchos de ellos. Lo que le está diciendo es que el enemigo no va a dejar de atacarla porque ella esté firme, al contrario. Vas a pasar por la prueba, pero tú debes ser fiel hasta que te canses. No, hasta la muerte.
y yo te daré la corona de la vida. Pero a Filadelfia le dice algo interesante: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, aún a las dos que estaban sirviendo fielmente, el Señor les dice que ellos van a pasar por tribulación y prueba. ¿Qué estamos diciendo? Ni usted ni yo, por más firmes que estemos, por más celosos que seamos con las cosas del Señor, estamos exentos de pasar por pruebas difíciles. Amén. Yo he escuchado, yo no tengo mucho tiempo en el Evangelio, solo 33 años. Yo he escuchado tantas locuras decir a los hermanos en la fe y tantos reclamos y amenazas a Dios. ¿Cómo es posible que tú a mí me tengas enfermo? A Dios no se le amenaza ni se le habla con irrespeto. Lo poco, quizás un poco, lo mucho, lo menos que Dios puede hacer con usted y conmigo es quitarnos la vida. Él da la vida a quien quiere y la toma cuando quiere, ¿sí? Y hay que decirle, bueno, tú lo que hiciste, gloria a Dios. Decirle, usted y tenga. Y estar feliz y contento. Adorarle, darle gracias, darle gloria a Dios en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le reconozcamos como Dios en cualquier circunstancia. Ahora, voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿No les parece a ustedes demasiado que de 7 iglesias, 5 estaban dejando que el enemigo penetrara a la iglesia y estaban tolerando lo intolerable? Hay que pedir sabiduría a Dios de cómo vamos a bregar con las distintas manifestaciones del pecado, porque Satanás en términos dominicanos es un tigre, un manipulador. Se disfraza como ángel de luz. Yo creo que él es más sagaz que la enfermera cuando te va a poner la inyección. La enfermedad te soba, el enemigo te la pone y ni cuenta te da. ¿Se da cuenta? Entonces, note la amplia descripción que le da Apocalipsis al Señor al que usted y yo le servimos, al que le está amonestando a los distintos ángeles de la iglesia, al líder, al predicador, al pastor, al anciano, al que estaba al frente. Oiga cómo se describe Jesús. Eso usted lo puede leer luego ahí en Apocalipsis. Oiga, el que anda en medio de las 7 iglesias, de todas. Eso es representativo de todas, la totalidad. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, el que tiene la espada de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y los pies semejantes a bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aleluya, gloria a Dios. Todas esas descripciones están diciendo que el Señor al que usted y yo le servimos, Él nos conoce desde antes que nos formemos en el vientre de nuestra madre, conoce todos los pasos de nosotros, sus ojos escrutadores están sobre nosotros. De hecho, dice la Escritura, fijaré mis ojos sobre ti, te haré entender el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor escudriña cada detalle de cada una de sus iglesias, de cada una de sus congregaciones. A Él no se le escapa absolutamente nada. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora, note, y vuelvo a repetir esto porque es de suma importancia, que Esmirna y Filadelfia no fueron amonestadas, pero no escaparon de la prueba de la batalla contra Satanás. Tampoco usted y yo vamos a escapar de esa batalla.
Hay que aprender en la Escritura cada uno de los detalles. No es que vamos a ver a Satán hasta en la sopa, que hay gente que dice, van a comerse una sopa, el Señor reprenda al diablo. No, eso no es lo que estamos diciendo. No, eso no es. Sino que tenemos que estar claros cuáles son sus artimañas. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar los ataques del enemigo para nosotros vencer? Hay una posición del creyente y hay unas armas para el combate que nos da la Escritura. Pero antes de mencionar eso, yo quiero que usted y yo nos ubiquemos en entender primero cuál es nuestra condición espiritual. Eso es sumamente importante. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cada creyente debe darse cuenta, debe saber, debe tener la seguridad de que está andando, caminando conforme a la voluntad de Dios y sentirse seguro, segura de que su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un cantante que me fascina, viejito ya, creo que Oscar Medina. Mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él. El diablo no la puede tocar, Él no la puede encontrar. Está escondida en Cristo, en Dios. Pues mire, ya nosotros morimos y fuimos unidos a Cristo. El castigo del pecado fue pagado por completo y ahora vivimos una vida resucitado con Él. Nosotros estamos completos en Él. A los creyentes, nosotros tenemos una vida espiritual común al Padre y al Hijo, y eso es algo extraordinario y hasta difícil de entender. ¿Cómo es que el Dios del cielo, verdad, nos une al Señor y nos hace un espíritu con Él? Así lo dice la Escritura. Nos hace un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Adán y Eva caminaban juntitos con Dios, conversaban con Él. No nos da muchos detalles el Génesis, pero dice que Dios se paseaba en la tarde en el huerto y llamaba a Adán. Y la última vez que lo llamó, Adán se escondió. ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Pero ¿cómo que tuviste miedo? Con una relación tan estrecha que teníamos. Bueno, pues ya usted sabe lo que ocurrió. Entró la desgracia y el problema para toda la humanidad. Ahora dice segunda de Pedro 1:4, escuche bien esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos promesas para ser participantes de esa naturaleza de Dios. Usted sabe que Dios es santo, santo, santo. Y Él nos ha dado a nosotros esto de participar de esa santidad. Pero oiga, ¿cómo? Dice la segunda parte del versículo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una responsabilidad suya y mía. Tenemos que huir de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Se refiere en primera instancia a algo que se echó a perder, que pasa a un estado de putrefacción. Esa es nuestra corrupción. La concupiscencia es eso. Nosotros pasamos a un estado de putrefacción y Dios, santo, 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 no nos quiere ni cerca de Él. En esa condición, en esa condición. Ahora, el término proviene de una combinación, lo tuve que buscar, de palabras en latín, romper y corazón. En sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o valor. Solo Cristo puede regenerarlo a usted y a mí para alcanzar esa naturaleza divina. ¿Lo comprende bien? ¿Por qué tenemos que traer todas estas cosas cuando queremos hablar de cómo enfrentar los ataques del enemigo y vencer? Ya usted lo verá. El mundo no puede entender la nueva vida del creyente,
Porque la Escritura dice que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural, como estaba usted y yo, si no somos creyentes o cuando no éramos creyentes, nosotros no lo podíamos discernir porque nuestro espíritu estaba sencillamente muerto. Y cuando esto usted lo va a discernir espiritualmente, es porque el Espíritu le ha dado nuevamente vida a su espíritu. Yo no entendía a mi abuela cuando me decía que hay muertos vivos y vivos muertos. Lo entendí más claro después de estudiar la Biblia y yo lo podemos entender bien en estos días con los Walking Dead. Usted sabe lo que son los Walking Dead, ¿verdad? Parecen vivos los tembleques, pero están muertos. Camina, respira. Mucha gente camina, entre ellos parte de nuestra familia, caminan y están muertos. Si no, pregúntele a Jesús que él quiso decir cuando dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Si oye su palabra y crea que lo envió, ¿cómo está? Vivo. Pero dice la segunda parte, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Era un Walking Dead. ¿Lo pudo entender mejor? Pues miren, mis hermanos, ahora los creyentes estamos asegurados por Jesús para la eternidad. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no vendrán a condenación. Dice Jesús, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mis manos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Cuando una persona cree en Jesucristo de todo corazón, cuando una persona se entrega a Dios de todo corazón, que no es una hipocresía, ni una pantalla, ni un hacer que pasar al frente, ni un embeleco, no, esa persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa y Dios no puede mentir. Usted sabe que muchas veces Dios muere a la gente para no perderlo. Si no, váyase a 1 Corintios 11, en la cena del Señor, cuando algunos estaban participando en la cena del Señor, en un baño de fornicación, de adulterio y de cuantas locuras hacía la iglesia de Corinto, y Pablo les dice, y por esta causa muchos están enfermos y otros que duermen. Pero no fue que se quedaron, que llegaron tarde al culto y se quedaron durmiendo, no, a otros Dios los murió. ¿Entiende el asunto? La batalla con el enemigo, él trata de engañar siempre para que la gente crea que está bien aunque esté mal. Ahora, una acción personal que Jesús manda, ordena a través del apóstol Pablo, palabra inspirada por Dios, Efesios 6, del 10 al 18. El creyente tiene que mantener una posición firme en Cristo y tiene que usar las armas que el Señor nos ha dado para poder vencer en esta batalla y estar firmes. Mantenga en mente los dos versículos que leímos al principio. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a ver entonces, en esto no se puede jugar, no se puede perder el tiempo, porque a la misma vez usted y yo tenemos que someternos a Dios. El sometimiento a Dios es el que nos ayuda a resistir al diablo. Porque nosotros no podemos andar en los caminos. Nosotros no podemos tener dos señores. Si yo estoy participando de las obras infructuosas de las tinieblas, el Espíritu Santo no está gobernando mi vida. No, está gobernando mi carne. Ya yo estoy nuevamente aplastado por el enemigo y sus maquinaciones. ¿Lo está comprendiendo? Es tiempo difícil y yo sé, porque yo he venido tantas veces, yo sé que estamos en un país difícil, pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo, hasta llegar los taxes. Todo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de un varón perfecto, a la medida de la estatura, y me encanta la otra palabra, de la plenitud de Cristo. Que no se nos quede ni una esquinita del saco fuera. La plenitud.
Dios no comparte su gloria con nadie. O eres mío o no lo eres. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo es que dicen las muchachas cuando están esperando para casarse por alguien? No, yo quiero un hombre que no tenga problema. Que sea mío sola, es que tiene que ser tuyo sola. Porque si está compartido, entonces que tres no se emparejan. Ahora, yo le quiero detallar por qué el apóstol Pablo culmina en esta carta a los Efesios. Es la carta favorita del predicador. Es mi carta favorita. Fue mi carta de discipulado, autodiscipulado. Al convertirme tuve la dicha de que me pusieran en mis manos unos materiales. No tenía tiempo de que me discipularan. Trabajaba en una mina, rotativo. Era una locura y a veces podía ir al templo, otras veces no. Y el Señor me iluminó en esto y con la ayuda de la que fue mi esposa, que fue mi hermano mayor, me afirmé en este camino y mire, de este camino no me saca nadie. Nadie. Usted ve cómo está aquí predicando hoy, no crean que la vida ha sido como un fly al pitcher, como decimos allá. No, la vida ha sido dura. Ha habido que enfrentar buenas batallas y por eso estamos hablando de esto. Primero, Pablo va a hablar en este capítulo 6, después que él recorre 5 capítulos mencionando, oiga bien, todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y nos menciona quiénes éramos nosotros en la condición que estábamos y cómo es Dios quien toma la iniciativa para Él ser nuestro Señor y Salvador. No hay un ser humano en este mundo, no lo hay, que de su propia naturaleza pecaminosa haya decidido ser salvo buscando a Jesucristo y arrepintiéndose. ¿Verdad que sí, pastor? Pues sí, así lo dice Dios. Usted ha leído que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es que nos convence que estamos perdidos y que vamos para la perdición eterna, para la hoguera. Él es quien nos convence. Aún uno pudiendo verlo no lo discierne. ¿Sabe qué me decía mi compañero de trabajo? Canario, yo en el infierno que yo voy a tener mujeres, ahí que vamos a beber cerveza. Y un día yo le dije a uno que era estudiante universitario, yo no lo era todavía. ¿Sabe qué? Si el infierno fuera tan bonito y chévere como tú lo pintas, yo escogería ir al infierno con ustedes. Pero es triste lo que tú vas a experimentar. Ese dijo que a los 99 años él le va a entregar su vida a Cristo. 7 años después me encuentro con él en la calle y yo lo conozco, pero él no me conoce. ¿Cómo cree usted que estaba él? Acabado 7 años después. Óyeme, y ya tú tienes 99. ¿De qué me hablas? Tienes como 99 años porque ya tú debes estar entregándole tu vida a Cristo. Y entonces reacciona y dice, Canario, eres tú. ¿Y qué tú has hecho? Digo, nada, servirle al Señor y llevar una buena vida. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y eso ha acabado en 7 años que dejamos de vernos. ¿Comprende el asunto? Pues mire, quiero mencionarle muy brevemente cómo mantener, por qué Pablo escribe esto, y esta es la parte final que ustedes deben disfrutar. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, oiga bien esto, Él nos escogió, Él nos adoptó, Él nos redimió, Él nos perdonó y nos hizo hijos suyos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por el puro afecto de su voluntad. ¿Usted entiende lo que es escoger, verdad? ¿Usted entiende lo que es predestinar? Usted no hizo nada, sus abuelos no pusieron nada, nuestros tatarabuelos no hicieron nada, nadie hizo nada. Fue por el puro afecto de su voluntad para gloria de su gracia, los cuales se habían propuesto en el amado Jesús. Segundo capítulo, Pablo nos recuerda la condición en que estábamos. ¿Cuál era nuestra naturaleza?
Nosotros vivíamos, estábamos, diga conmigo, muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga qué nombre más bonito el de Satanás. Príncipe de la potestad del aire. Si usted lo interpreta literalmente, hasta el derecho de respirar nos quitaba a ese individuo. ¿Entiende el asunto? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que somos cristianos hoy, y Pablo lo está diciendo en los Efesios, estoy maravillado, admirado de lo que escucho de la fe de ustedes, porque él había sido pastor de ellos por 3 años y los amaba entrañablemente. Pero dice, nosotros éramos eso, todos los gentiles, los que no éramos judíos, los judíos también, todos éramos así, hijos de ira. ¿Qué es ser hijo de ira? Un hijo de ira, para que usted lo entienda bien. Hay una guillotina que está a punto de cortarle la cabeza al culpable. La paga del pecado es la guillotina de Dios, está ahí al borde de cortarnos la cabeza, pero ya han pasado 2000 años después de que nuestro Señor murió y todavía no nos corta la cabeza por pecadores, sino que Él no quiere que ni un solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mucha gente está jugando con la paciencia de Dios. Ya han dicho que Cristo viene, que viene y no viene. En los días de Noé, Dios regaló a la humanidad de ese tiempo. Los estudiosos hablan de los miles de habitantes que pudo haber habido en la tierra, pero los estudiosos también dicen que la creación, o sea, los hombres de la tierra no tenían más de 1600 años. Y oigan lo que dijo Dios, Génesis capítulo 6. Miró la maldad de los hombres y era demasiada en la tierra y dijo, el hombre es carne. Ve que no menciona espíritu, es solo carne. Me arrepiento de haberlo creado. Y dice que le dolió en su corazón, para que nosotros lo podamos entender mejor, ¿verdad? El autor le dolió en su corazón. Y dice que el designio de los pensamientos del hombre era de continuo. Dijo, amigo, solamente el mal. No, usted no sabe lo que es un pozo de agua, ¿verdad? Agua manantial. De donde salían, se formaban los pensamientos, no había nada bueno en el ser humano. Por la concupiscencia de haber visto una palabra bien pesada, la putrefacción, la corrupción de nuestro ser. Y entonces Dios, con todo y eso, ¿qué hizo Dios? ¿Se quedó cruzado de brazos? No, en el capítulo 2 nos dice que nos salvó por gracia en Cristo por medio de la fe. Nos regaló el instrumento para salvarnos, que es Jesús, y nos regaló también el ¿qué? El transporte para ser salvos, que es la fe. Las dos cosas nos las regaló Dios. Porque Él pudo haberle dicho a usted y a mí, tienes que nadar el océano Atlántico entero para salvarte. Pero Él dijo, no, yo prefiero regalarte la fe para que creas en Jesús. ¿Lo ven? ¿Lo puede comprender mejor? Pues miren, en el capítulo 3 se nos da la seguridad de que tenemos acceso y confianza por medio de la fe en Cristo a Dios. Pero necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior para que en nosotros habite Cristo por la fe y nosotros podamos comprender la dimensión del amor de Cristo y ser llenos de la plenitud de Dios. Escuche esto. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Ese hombre interior que nace cuando usted recibe a Jesús no se puede quedar de esa estatura. Tiene que ser fortalecido y tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que madurar para comprender por lo menos hasta la dimensión que Dios nos permita el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Recuerda ahorita que dijimos que somos participantes de la naturaleza divina? ¿Está viendo cuánto necesitamos hacer para que eso vaya dándose y vaya creciendo y vaya creciendo? Pues eso es necesario. Debieron invitarme a una vigilia porque voy a tener que terminar. En el capítulo 4 a nosotros se nos llama, mire, todo lo que Pablo está diciendo es para mostrarnos al final
que no es poca cosa la que tenemos, por la cual tenemos un enemigo tan desafiante, tan feroz, que quiere destruirnos, despedazarnos, porque le somos un obstáculo a él en este camino. No, aparte de que no lo adoramos, aparte de que lo ignoramos, le somos un obstáculo porque estamos entorpeciendo sus planes de llevarse mucha gente al infierno o impedirles ir al cielo. ¿Lo comprenden? Por eso en el capítulo 4, entonces Pablo señala que nosotros somos miembros de un ¿qué? De un mismo cuerpo. Enseña acerca de la unidad de la iglesia. Que todas las iglesias, congregaciones que adoran a Jesucristo tienen un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un solo Señor, una sola fe. ¿Lo ven? Y él enseña eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, repito, Jehová dice, Isaías 42:8, yo Jehová, oiga esto, este es mi nombre, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este es mi nombre, y esa iglesia que he creado en Cristo, que Pablo le llama el cuerpo de Cristo, la he creado yo para mi gloria. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa iglesia. Tenemos el privilegio. Qué bueno Dios. Y nosotros no lo merecíamos, pero Él lo quiso. Ahora, dice Pablo en el capítulo 5, sean imitadores de Dios como hijos amados. Interesante, y usted lo ha podido notar, que muchos hijos imitan, entre ellos yo, a sus padres, aunque no sean tan buenos. ¿Cierto? Y a veces el niño no sabe escoger de qué cosa imitar a su padre porque no tiene el gran discernimiento, ¿verdad? Como por ejemplo, papá que le dice al hijo, dile al cobrador que yo no estoy, y él va y le dice mi papá que él no está. Cuando le toca a él hacer lo mismo, le dice también a su hijo, y va transfiriendo la noticia. Por eso Dios le dijo a Moisés, que enseñe estas cosas a tu hijo y al hijo de tu hijo. A Dios le interesan 1, 2 y 3 generaciones. A ti que te lo enseña, tú lo enseñas a tu hijo, y el hijo de tu hijo son 3 generaciones. Para ir perpetuando ¿qué? Su palabra, sus mandatos, su estilo de vida, el camino al cielo, el camino estrecho, y cerrando la puerta ancha. Y finalmente, si usted y yo entendemos todas las cosas que Dios ha hecho, hizo sin que nosotros hiciéramos nada por nosotros, todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado y los mandamientos que nos ha dado para permanecer, para perseverar, para crecer, ninguna de esas cosas, ni la que Él nos ha dado, bendiciones espirituales, ni la que Él ordena que hagamos, podremos hacerla sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero tampoco podremos hacerla si ignoramos al enemigo que tenemos. ¿Lo ven? Las dos cosas a la vez. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, toda clase de locura y disparate. Antes sean llenos del Espíritu Santo. No podemos entrar en detalle de lo que es ser lleno del Espíritu Santo porque ya usted sabe. Pero no podemos ignorar al enemigo, y así nos lo dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Porque hay una parte de la Biblia que a mí todo me llama la atención. Dice que nosotros tenemos incluso que cuidar con nuestro propio corazón, dice Jeremías, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Verdad que le duele a usted cuando dice la segunda parte? Ay, contra, qué duro suena esto. Y perverso. El corazón de nosotros es perverso, nos puede engañar. Un día fue un pastor, estábamos en una clase de pastores, y el pastor que llegó de Puerto Rico nos está enseñando a los pastores de las cosas que ocurren en este mundo de la iglesia. Y hay 12 pastores, él era supervisor de esos pastores, y hay uno que le dice, necesito ir a la oficina con usted, necesito consejería. Y cuando llegan a la oficina le dice el pastor al pastor, pastor, estoy enamorado. El pastor aplaudió, gloria a Dios, que el pastor está enamorado.
Sí, pastor, estoy enamorado de una mujer. ¡Gloria a Dios! Preocupado estaría yo si usted estuviera enamorado de alguien que no sea una mujer. Pero después le digo, estoy enamorado de una mujer que no es mi esposa. Engañoso es el corazón y perverso. No es malo estar enamorado, ¿verdad? Ajá. ¿Comprende el asunto? Ahora, ahí ya finalmente se nos dice con claridad en esa posición que debe estar el creyente firme, cuáles son las armas que debe tomar. Y eso usted lo tiene que estudiar despacito, porque yo lo voy a pasar rápido para concluir con ustedes, para que no se me duerman ahí. Lo primero que dice es: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien, ese por lo demás no pase por alto ninguna palabra en la Biblia. Ese por lo demás, Pablo está diciendo, todo esto que yo he traído diciéndole a ustedes desde el capítulo 1 hasta el 6, ¿ven? Que le menciona todos los detalles y hasta incluye lo que es el versículo más incómodo que hay en esa carta, que es el 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y enseña acerca de todas las relaciones que tienen que someterse, tanto el marido a la mujer al marido, relaciones laborales, ¿verdad? Hijos con los padres con los hijos. El sometimiento es mutuo en todas las relaciones. En matemáticas decían una relación biunívoca, de allá para acá y de aquí para allá. Pablo le dice, por lo demás, sabiendo ustedes todo lo que Dios ha hecho en ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los que representan a Dios en esta tierra? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya podemos quedarnos ahí y finalizar ahí, porque eso es suficiente. Pero no, él sigue diciendo, vístanse de toda la armadura de Dios. Diga conmigo, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por ilustrarlo quizás de forma jocosa, cuando usted va a salir en su auto de la marquesina, Satán lo está acechando como un hombre que viene molesto con su esposa y quizás hace que usted cometa una torpeza y que acelere, o el otro que se meta a la marquesina suya, lo que sea. ¿Ah? Dicen en mi país que hay muchos locos en la calle guiando y que al que no chocan, lo chocan. Usted puede salir con toda la cordura del mundo y sale el loco y se lo lleva por delante. Pues cualquier cosa de esa no puede acontecer. Y un choque puede dañar el carro, pero un choque nos puede quitar la vida también, abruptamente. Y está viviendo la gente picado de bulla sin saber dónde va a pasar la eternidad. Vístanse de toda la armadura de Dios. Esto es serio, porque es Dios quien lo dice. Sin toda la armadura de Dios, nosotros estamos vulnerables en extremos, frágiles. Somos blanco perfecto para el enemigo. ¿Cuántos hombres de Dios maravillosos han caído en la trampa de lo que nosotros mismos enseñamos constantemente a la iglesia del Señor, a quien Él nos puso a cuidar? Los 4 males en los que casi siempre cae la gente, ¿cuáles son? Poder, fama, dinero y sexo, y están entretejidos con telaraña. Pasar la luz amarilla, el rojo te puede sorprender demasiado rápido, pero debió durar más segundos. No es la amarilla que te decía detente, ¿cierto? Hermanos, les dice el versículo 12 aquí, oiga bien, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo que están en los aires. En un sentido, nosotros como humanos tenemos toda la desventaja del mundo. Usted no puede ver los espíritus, a menos que Dios lo ilumine en un momento dado y pueda ver. Y no interesa tanto verlo.
¿Para qué? Hay gente que andan adivinando, y han escrito cuántas películas de este pasaje bíblico. Hay gente que usted cree que es brujería lo que están hablando, en todas las transgresiones que hacen y todo, y si hacen un sueño o una revelación, llámese si es cierta, traen cuantas cosas que indescifrables y quieren que tú le hagas caso a esa Biblia que escriben ellos. Hazle caso a esta. Aquella es muy confusa. Desde que hay una niña de 12 años de que Dios la llevó 3 días al infierno, quieren que uno vaya a escuchar toda la temática de cómo es el infierno. ¿Para qué? ¿Qué me importa a mí? Perdón, me lo diré porque soy. Pero aquí me enseña lo que es el infierno con detalles, donde el gusano no muere, donde el crujir de dientes, la gente aborreciendo y maldiciendo a Dios desde su condición. La Biblia te lo dice. Por tanto, versículo 13. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Es la palabra que más se repite ahí. ¿Cuántos están aquí conmigo? La palabra que más se repite ahí es que debemos estar firmes. Usted echa un tembleque, usted no puede enfrentar al enemigo. Si usted como en las olas del mar, que hoy está aquí y hoy está acá, usted no puede enfrentar al enemigo. Usted es un títere de él. ¿Sabe lo que es un títere? Ojo con eso. Ahora, yo les quiero ilustrar para finalizar las 6 armas que menciona aquí la Escritura. Brevemente. Menciona y lo compara con la vestimenta de un soldado romano de la época. El cinto, el cinturón que aprieta el uniforme, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. La única arma defensiva que el Señor da a los cristianos es la espada, igual que al soldado. La espada nuestra es esta. La única arma defensiva que tenemos. La única. Por eso es que la Escritura dice que nosotros debemos llenarnos de su palabra. Nosotros tenemos que llenarnos de su palabra. Nosotros necesitamos cubrir nuestra cabeza también. El yelmo de la salvación hace alusión a la cabeza. ¿Qué tenemos en la cabeza? El cerebro. El centro de operaciones suyo y mío, donde están las emociones, los sentimientos. ¿Qué otra cosa? La voluntad. Todo está ahí. El enemigo bombardea nuestro cerebro. Y nosotros muchas veces tontamente vemos un montón de información que no tenemos que verla y nos la incrustamos incluso antes de acostarnos en la televisión, las películas increíbles. Hay gente que tiene problemas psiquiátricos porque les encantan las películas de terror y es una tras otra y se están envenenando sin darse cuenta y luego no sabe cómo son los procesos que trabaja el cerebro nunca duerme. ¿Por qué usted cree que Dios dijo que no se ponga el sol sobre nuestro estómago? ¿Por qué usted cree? Los que saben de computadora, ¿qué es lo que hacen cuando el disco duro se está llenando y tiene muchos espacios en blanco? ¿Cómo que llaman eso? Desfragmentación, ¿verdad? Recogen todos los espacios y los ponen al final para tener más utilidad, ¿cierto? Pues eso hace el cerebro cuando estamos enojados. El enemigo lo aprovecha y une el enojo de 100 años atrás, si lo vivimos, de 15, 20 años, lo une con el enojo de hoy y hace un enojo grande. Y a veces usted saluda al compañero de trabajo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿De qué no me hablas? Sí, pero yo nunca lo había visto así. El enojo de anoche se le unió al del pasado y le cayó encima. No tenemos lucha contra carne y sangre. No proyectes los problemas no resueltos o las situaciones que te ocurren con una persona, hermano en la fe o no hermano en la fe de la familia, y quieras resolverlo con la persona directamente, cuando detrás de eso probablemente el enemigo está para quitarte la paz, o está Dios ayudándote a perseverar, a crecer, a madurar, a perdonar, a amar. Oye, la espada, el arma defensiva del soldado. Termino ahí. Dije, esta es la tercera vez que dije termino, ahora sí termino. Ustedes pueden poner de pie. Usted recuerda a Jesús en el desierto enfrentándose a Satanás.
Por eso es que hay que hablar de estas cosas en el buen sentido. ¿Recuerdan a Jesús en el desierto enfrentándose a Satanás? Él va a querer que usted dude de quién usted es, de lo que Dios ha hecho en usted. Es muy interesante cómo los compañeros de trabajo, y los menciono porque yo trabajé donde había más de 200 hombres, cómo se burlan del cristiano en distintas maneras. Y el enemigo le va a hacer creer a usted que usted es lo que él dice a través de sus secuaces, de sus instrumentos. Pero ya Dios ha declarado lo que usted es. Y usted tiene que mantenerse firme. Y si él le dice, di que eres hijo de Dios, di que eres cristiano, di que es cristiano. A veces al mundano hay que sacudirlo duro. Y él te va a decir, mira, di que cristiano como me trataste. Y digo, sí, ¿qué tú querías? Si no te trato así, fácilmente me matas. Tengo que sacudirte para que entiendas que Dios te ama, pero que en la condición que estás, eres un hijo del diablo. Eso suena duro, ¿verdad que sí? Hay que tener cuidado. Jesús necesitó una palabra a Satanás. Le digo, mira, apártate de mí, Satanás. He escuchado a muchos cristianos teniendo conversaciones con el diablo. ¡Qué locura! Hasta en el altar diciéndole a Satanás que le devuelva sus ofrendas. Devuélvele mi riqueza. Satanás, no le ore a Satanás, ore a Dios. Esas son locuras que han enseñado en esta modalidad de la prosperidad en este tiempo. Locuras que no dice la Biblia, la han enseñado. ¿Lo comprende? Yo le pregunto a usted hoy, ¿ha peleado usted una batalla dura contra el enemigo en su tiempo de cristiano, contra la carne, contra el mundo, contra situaciones que usted ha vivido en la vida? No todos nacieron en un hogar ideal, no todo el mundo tuvo, y estas cosas pasan hasta en las mejores familias, y uno va cargando cosas y muchas veces no se la quiere compartir a nadie, y eso se queda ahí, y él que no crezcas en la fe en Cristo. Ahora, te has apropiado de las armas que el Señor te plantea. Solamente tienes que tener firme y claro que debes someterte a Dios. Debemos someternos a Dios y a la vez resistir al diablo y él huirá. Me encanta eso a mí. Que Dios no dice que yo tengo que irme puño cara a cara con él, solamente resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos principalmente? Adorando y obedeciendo a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Si alguien de los que está aquí en el día de hoy no ha entregado su vida a Jesús, yo te digo con todo el respeto que perteneces a un bando o al otro. Esta es una batalla campal entre Dios y las tinieblas, entre el enemigo de las almas y Dios, entre el cielo y el infierno, entre el espíritu y la carne, y tú necesitas a Jesús para estar del lado de Dios. ¿Lo quieres? ¿Reconoces que no has entregado tu vida a Jesús? Hazlo hoy, no vaciles con todo esto que yo he dicho hoy, no vaciles, simplemente compréndelo. Necesito a Jesús. Si estás aquí, necesito a Jesús, necesito a Jesús. Es el único medio de salvación que Dios ha provisto. Y Él te espera con los brazos abiertos. Habrá alguien aquí además que es creyente, que pelea constantemente con hábitos, costumbres, situaciones difíciles y todavía no ha logrado vencer. Es necesario que digieras las escrituras, que tú pongas en la balanza lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora. Somos representantes de Dios en este mundo y Él quiere santificar tu vida por completo. ¿Quieres darle la oportunidad? No te avergüences, que esta es la casa de Dios, este es el hospital de Dios. No te avergüences. En lo que necesites no tienes que proclamarlo, no tienes que descubrirlo, solo lo sabes. Pues déjanos que oremos por ti.
Queremos orar por ti para que puedas vencer en toda lucha, en toda tentación, para que pueda tu vida estar en orden delante de Dios y caminar sin mancha y sin arruga. Si alguien necesita una palabra de oración, si tú quieres levantar, usted quiere levantar su mano ahí donde está y quiere que oremos, oramos. Si quiere que los ancianos oren por usted, también puede hacerlo. Puede pasar al frente. Este es un lugar maravilloso para nosotros comenzar de nuevo. Padre, gracias te damos por tu palabra en este día. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Tu palabra ha sido hablada, Señor, ha sido ilustrada. Queremos que tu espíritu siga obrando conforme dice el profeta Isaías. Ella no tornará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la has enviado en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.